Capítulo 20. Alexa se sentía desorientada ante el anuncio que acababa de escuchar. Se había confiado y ahora estaban a punto de pagarlo caro, ya que tal y como lo había anunciado Theodore Jefferson III, comenzaba a notar la falta de aire en la sala. En vuestra ausencia, toda esta pantomima penecerá por sí sola. Os guste o no, el resto de pobladores del domo carecen del espíritu necesario para organizar algo por sí mismos. Admito que habéis llegado infinitamente más lejos que cualquiera de vuestros predecesores, y os felicito por ello. «¡Maldito mojón parlanchín!», exclamó Jack furioso, mientras comenzaba a empujar la esfera en la que habitaba aquel ser. Malgastas el poco tiempo de vida que te resta. Jack cesó en su intento. La esfera estaba fijada en el pedestal, con tuercas reforzadas de titanio, y no disponía del tiempo necesario para quitarlas. Además, cada vez se sentía más cansado por el esfuerzo realizado y por la cada vez más acuciante falta de oxígeno. «¿Qué hacemos?», preguntó desesperado Alexa. «Esperar». «¿Esperar a qué?», preguntó de nuevo Jack fuera de sí. «A eso», respondió, señalando a la puerta que permanecía cerrada. En ese mismo instante se escuchó un gran estruendo. Algo estaba golpeando con fuerza e insistencia la puerta, una y otra vez, de forma sistemática. Por fin, al cabo de un minuto, y cuando los tres estaban a punto de desfallecer, la puerta se dobló lo suficiente como para permitir la entrada de aire fresco. ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Es de acero. ¿Estar todo mundo bien?, preguntó la familiar voz de 270. Yo venir tan rápido como poder por llamada mental de Alexa. «Justo a tiempo», respondió Carol feliz, reincorporándose. No alcanzo a comprender qué ha sucedido. ¿Cómo demonios habéis conseguido llegar a tiempo? Con algo de fortuna e intuición, en cuanto vi que no había el más mínimo peligro de que escaparas por patas, le sugerí que subiera, respondió Alexa aliviada. Y menos mal. Esta vez el que se ha confiado he sido yo. No debería haberos contado nada y limitarme en misericordia a contemplar cómo perecíais sin ser conscientes de lo que sucedía. Pero por suerte, siempre cuento con un plan de contingencia. Nada más decir eso, un molesto silbido comenzó a escucharse por toda la sala, a la vez que una ligera brisa acariciaba los pies de todos los presentes. «¿Qué sucede? Comienzo a estar cansado de tantas sorpresas», dijo Jack. Pero esta vez Theodore Jefferson III parecía haber aprendido la lección y no dijo nada. Alexa fue la primera en notarlo. «Gas, huele a gas», dijo alarmada. «Qué manía con asfixiar a la gente. Hay que ser miserable para intentar envenenarnos», dijo Jack mirando a su alrededor, buscando una posible salida. «No seas ignorante. El gas no es venenoso. Se puede respirar sin peligro para la salud», corrigió Alexa buscando una solución. «Parece que ibas poco a las clases de química». «Soy más de letras, listilla», se excusó Jack.
Pero, entonces, ¿por qué me siento mareado? De nuevo, por la falta de oxígeno que está siendo desplazado por el gas, que es más denso que el aire. Ventanas estar cerradas todas y percibo gas en toda la torre. Deduzco que lo que intentas decirnos es que no nos daría tiempo a escapar por las escaleras, dijo Alexa, a la que cada vez le costaba más respirar y pensar con claridad. No sé muy bien cómo escaparemos de esta situación. ¿Has dicho que se trata de gas?, preguntó Carol mientras rebuscaba inquieta en su mochila. Sí, gas de algún tipo. Vete tú a saber si propano, propileno, acetileno. Vale, da igual. La cuestión es que son inflamables, ¿verdad?, preguntó de nuevo Carol apresurada. Sí, por lo general los gases combustibles son altamente inflamables. Y arden, continuó Carol, ofreciéndole el aparato encendedor que tenía en su mochila. Ante una fuente de ignición, exclamó Alexa sorprendida por la idea de su amiga. Maldito engendro del demonio. Puedes despedirte de este mundo porque me temo que lo vamos a abandonar juntos, concluyó Alexa, firmemente determinada a volar por los aires la torre. No, detente, exclamó desesperado Theodore Jefferson III. Suspenderé la salida del gas de inmediato si me aseguráis que abandonaréis la torre sin hacerme nada. De acuerdo, dijo Alexa. ¿Tengo vuestra palabra? La tienes, por supuesto. Pero no hacía falta. No somos tan miserables como tú, respondió Alexa ofendida. Poco a poco, del mismo modo en que había aparecido, el gas se fue disipando por los conductos inferiores, situados a lo largo y ancho de las paredes de todo el edificio, mientras Alexa esperaba relajada, rebuscando en su mochila. «¿Estás loca? ¿Qué clase de trato acabas de hacer?», dijo Jack enfurecido. «Ese miserable merece morir», exclamó con furia mientras avanzaba hacia la burbuja de cristal donde flotaba Theodore Jefferson III. «No, Jack, detente», le ordenó Alexa, amenazándole con una herramienta multiusos que acababa de sacar de su mochila. «¿Qué haces? ¿Piensas dejar que este engendro se salga con la suya?». Alexa no dijo nada y simplemente asintió con la cabeza mientras le frenaba poniéndole la mano en el pecho. «En efecto, no pienso dejar que le hagas nada, porque deseo con toda mi alma hacerlo yo misma». Jack no acababa de comprender lo que estaba sucediendo. Alexa se apartó de él y comenzó a desenroscar con todas sus fuerzas la primera de las 4 tuercas de titanio que sujetaban firmemente la pecera en la que flotaba Theodore Jefferson III. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Aprovechar que yo sí dispongo del tiempo necesario para quitarlas. Sin más dilación, Alexa retiró con toda la rapidez que pudo las 3 tuercas restantes y comenzó a empujar con gran esfuerzo la burbuja acuática. El gran peso de la esfera hizo que comenzara a sudar mientras hacía acopio de todas sus fuerzas, por lo que Jack se acercó para ayudarla. «Ni se te ocurra», ordenó Alexa rotunda. «Esto es algo que tengo que hacer por mí misma». «Pero», comenzó a decir Jack, que finalmente prefirió retirarse sin mediar más palabras. «Detente, me diste tu palabra». Pero Alexa no dijo nada. Escuchar de nuevo la voz de aquel ser la estimuló más todavía e hizo que empujara con todas sus fuerzas hasta que la esfera comenzó a tambalearse. «No, para, miserable, no es justo. Mi historia no puede acabar así». «Eso, ruega por tu vida. Muere como el cobarde sin dignidad que eres», dijo Alexa, en el momento en que notó que la esfera caía y se resquebrajaba lo suficiente como para esparcir su agua y su contenido por el suelo.
Pero Theodore Jefferson III no parecía dispuesto a morir con facilidad. El amasijo informe que había mantenido el control del domo durante todo aquel tiempo empezó a desplazarse resbalando por el suelo. Esquivó con rapidez a una Alexa perpleja que no se esperaba lo que estaba sucediendo. Pasó por debajo de Carol y se frenó justo delante del mutante 270. Tú no pasar, asqueroso. Y diciendo esto, elevó su pierna derecha, dejándola caer con fuerza sobre aquella masa amorfa que se revolvía en el agua. Theodore Jefferson III logró evadirse de los 2 primeros pisotones, pero le fue imposible esquivar el tercero. El pie del mutante descendió con fuerza, reventándolo y esparciendo sus restos viscosos por la habitación. Emitieron un ruido semejante a un chasquido que ninguno de los presentes olvidaría en mucho tiempo. La peor parada fue Carol, a cuya mejilla derecha fue a parar un trozo gelatinoso. ¡Qué asco!, gritó Carol mientras apartaba aquel pedazo húmedo y pestilente de su cara. Me da la sensación de que se sigue revolviendo por el suelo, dijo Jack, señalando hacia la bota de 270. Puede, pero yo asegurar que eso muerto, no sentir presencia viva en cosa. ¿Entonces? ¿Hemos acabado con él?, dijo Carol sin acabar de creérselo. Eso parece, respondió Alexa satisfecha. Pero le mentiste, le diste tu palabra, dijo Carol algo confundida. Se ve que al final Iris no era tan buena y ha educado a una mentirosa, sonrió Alexa. Por un momento pensé que ibas a dejarlo con vida, dijo Jack aliviado. Ni loca, no le debo nada a semejante genocida. Puedes estar seguro de que mi conciencia dormirá tranquila esta noche. Con todo lo que tuvimos que hacer ahí afuera para sobrevivir, una mentira a tiempo es una minucia. ¿Y ahora? Preguntaron Jack y Carol al mismo tiempo. Volveremos con Iris y libraremos a este domo de su otro opresor, respondió Alexa con decisión. Epílogo. Alexa mantuvo la duda hasta el último momento. ¿Acabar por completo con Iris o convivir con ella para observar cómo evolucionaba aquella conciencia artificial que les había gobernado durante siglos? Las dos opciones le planteaban conflictos. Tras los últimos descubrimientos, resultaba evidente que Iris había sido programada para actuar siguiendo unos parámetros muy concretos establecidos por sus propios antepasados, resultándole imposible escapar de un destino escrito por humanos. Estuvo a punto de preguntar a Carol y Jack al respecto, pero cuando les miró, comprobó que sus rostros reflejaban las mismas dudas que la estaban atormentando a ella. Por otro lado, la opinión de 270 estaba bien clara. Él acabaría con aquel infame ser digital que había eliminado a muchos de los suyos sin atisbo alguno de remordimiento. En ocasiones tenía la desagradable sensación de que el mutante tenía menos emociones que la propia Iris. Durante las 3 horas en que había permanecido recluida en la gran sala central
del Centro de Reforma Estatal, Iris respetó el deseo expreso de Alexa de no ser interrumpida en sus deliberaciones. Aquella decisión imposible requería de toda la concentración posible. De nada le hubiese servido protestar por tener que ser ella quien tomara aquella desagradable decisión, ya que el resto de sus compañeros de instituto habían decidido que ella era la más idónea para ello. Por su mente pasó convocar un referéndum, pero no tardó en percatarse de que casi nadie tenía claro lo que hacer. Fue por ello que tomó una decisión salomónica. La mantendrían confinada en un espacio cibernético reducido donde permanecería controlada a la espera de crear un humanoide donde transferirla y mantenerla confinada. Para ello se necesitarían años, puede que décadas de trabajo, pero Iris no parecía ser una entidad con prisas, todo lo contrario, ni se quejaba de las cosas ni protestaba. A partir de ahí se abrían ante ellos numerosos frentes en los que luchar. Aquella luz de información recibida cambiaba el escenario en que vivían, convirtiéndolo en uno mucho más peligroso. En aquellos momentos, tanto ellos como el resto de domos liberados, los pocos que lo habían conseguido, representaban una amenaza para el resto de entidades y padres fundadores. Además, estaba el asunto del resto de continentes. Había hablado con Iris apenas unos días atrás y ésta les había confesado que, al contrario de lo que les había enseñado en el pasado, también había vida en ellos y residían en domos muy similares a los de Norteamérica, aunque la revelación que les había conmocionado más era la existencia de lugares muy parecidos en otros planetas, algo que estaba todavía asimilando. Pero tenían todo el tiempo del mundo para pensar en ello, para devolver al ser humano a lo más alto de la jerarquía social e iniciar la reconquista de aquel planeta y del resto del universo. Fin.